El próximo miércoles 19 vamos a cumplir un año del pasado sismo del 19 de septiembre que se llevó a cabo en la frontera entre Morelos y Puebla y que tuvo una seria afectación a la Ciudad de México. Nosotros decidimos organizar un foro relacionado a este sismo porque existen demasiadas dimensiones que competen a este fenómeno que ya no se puede considerar únicamente como un fenómeno natural, sino también un fenómeno de características sociales. Quizá a bote pronto el primer elemento que involucra problemáticas de orden social fue aquella extraordinaria participación de la sociedad civil, particularmente la participación juvenil, que, como lo van a decir los ponentes más adelante, rompió aquella narrativa que decía que los jóvenes se encontraban indiferentes ante la situación social, económica y política de la ciudad y del país. Sin lugar a dudas, esa participación juvenil dio una lección que, podemos decir, desde el pasado 19 de septiembre y pasando por las pasadas elecciones hasta ahora, observando el movimiento estudiantil en UNAM, podemos decir que la voz protagónica del movimiento social mexicano es, sin lugar a dudas, el actor juvenil. Por otra parte, hay otros elementos que también podemos poner a discusión. Uno de ellos es el proceso de invisibilización al que ha estado sujeto este sismo. Un proceso en el cual los medios de comunicación han querido dar a entender que el sismo solamente se concentró en el perímetro de las colonias centrales de la ciudad, concretamente en la colonia Condesa, la colonia Roma, la colonia del Valle, algunas colonias del sur como en Cuapa, pero que el resto de las colonias, delegaciones como Iztapalapa, o delegaciones como Xochimilco, o delegaciones como Milpalta, hasta no hace mucho, pues se desconocía el verdadero alcance y la verdadera afectación que se ha vivido en esas colonias. Por otra parte, también tenemos el grave problema de la reconstrucción. Hasta no hace mucho se creía que el proceso de la reconstrucción iba viento en popa, e inclusive se hacía la comparación del sismo del 85 en el que Miguel de la Madrid se había quedado inmóvil ante la tragedia. Sin embargo, conforme han pasado los meses, nos hemos dado cuenta que esa hipotética reconstrucción prácticamente pues, no existe, y que además existe mucha opacidad en el manejo de los recursos económicos, poca transparencia, por no decir desvío de los mismos. Pero también hay una particularidad de carácter natural, que es cómo puede ser posible que un sismo con magnitud de 7.1 grados provocó tal afectación cuando, por ejemplo, el sismo del pasado 7 de septiembre, también del año pasado, cuya magnitud fue de 8.2, pues no provocó las afectaciones en la ciudad que este sismo sí provocó. Y por lo tanto esto nos conlleva a la comparativa natural del sismo del 85, en el que también una magnitud parecida de 8.1 en las costas de Michoacán y Colima provocó, exactamente Michoacán y Guerrero, perdón, provocó una afectación inimaginable que si lo comparamos con el de 2017 fue mucho más grande. Entonces, como se va a conmemorar el año de este sismo que tiene unas afectaciones y unos impactos trascendentales para la vida pública mexicana, decidimos presentar un análisis integral compuesto por especialistas en los diversos rubros de la sismicidad y que hoy van a tener la oportunidad de desmenuzar cada una de estas aristas. Presentamos a Antonio Vital, que es especialista en movimientos sociales. Le damos un aplauso. El doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, que pertenece al Instituto de Geofísica de la UNAM. Al arquitecto Iván Salcido.
juvenil en la mesa con Isaac Montoya. Y en un momento más va a llegar César Gavioto, que como muchos de ustedes saben va a ser el próximo titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a ceder la palabra al doctor Víctor Manuel Cruz. Él es doctor en Sismología por la UNAM, investigador de Sismología y hasta apenas hace un año fue jefe del Departamento de Geofísica de nuestra máxima casa de estudios, y también publicó un libro que en lo personal yo se lo recomiendo, cuyo título es Los sismos, una amenaza cotidiana, un libro publicado por la SED, que recién va a obtener la segunda edición. Y adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para poder compartir. Sí, perdón, ¿se oye ahí? ¿Ahí mejor? Claro. Bien, decía yo que agradezco mucho la invitación para compartir reflexiones con colegas, camaradas, gente que ha vivido lo que ocurrió el año pasado desde otras perspectivas, desde diferentes perspectivas, digo otras de la mía. Yo soy sismólogo, yo me dedico a estudiar los terremotos, ya dijeron en la UNAM, y espero poder darles un panorama en este poquito tiempo de lo que hemos entendido, y ya las dudas que tengan, si las se pueden responder, con mucho gusto lo haremos. Más pegado, sí. Bien, entonces, digamos, yo empezaría diciendo que los desastres por causas naturales son una construcción social. Es decir, no es algo, no es un designio, no es una fatalidad, no es algo que seguirá ocurriendo ineluctablemente en el futuro de México, de los países donde hay amenazas naturales, como Japón, por ejemplo, ahora con el tifón que acaban de padecer y el terremoto que se produjo días después, que mató a unas 30 personas con un deslave, en fin. Hay muchos lugares del mundo donde la amenaza natural está presente. Sin embargo, para que ésta se traduzca en un desastre, tiene que haber un ingrediente fundamental, además de la amenaza, que es la vulnerabilidad de un asentamiento humano. Y es ahí, es decir, si la amenaza existe y además somos vulnerables ante la amenaza, entonces el riesgo es alto. O sea, la probabilidad de que suframos daños es alta. Si por el contrario nuestra vulnerabilidad es pequeña, a pesar de que el peligro sea alto, el riesgo es pequeño. La probabilidad de que suframos daños es pequeña. Y resulta que la vulnerabilidad nuestra ante una amenaza natural está en manos de nosotros. O sea, qué tan grande es esa vulnerabilidad depende principalmente de las decisiones que tome un gobierno, que son los que tienen mayor injerencia a partir de una sociedad, a partir de las decisiones que tome. No solo de ellos, también de nosotros como ciudadanos. ¿Y cómo nos volvemos menos vulnerables? Pues con la prevención. Así se llama la prevención, es una práctica multidisciplinaria donde el gobierno a través de diversas instituciones puede tener mucha injerencia. Por ejemplo, a través de códigos de construcción parasísmica diseñados con base en el conocimiento de la amenaza sísmica, con sistemas de alertamiento temprano, educando a la población para saber qué es lo que hay que hacer antes, durante y después de un terremoto, con brigadas de protección civil, con una planeación urbana que contemple una gestión integral del riesgo. Es decir, hay muchas estrategias que nos pueden hacer menos vulnerables y por lo tanto reducir de forma efectiva el riesgo, y que por lo tanto los futuros terremotos no se traduzcan en desgracias. Y esto lo comento porque yo he hablado con legisladores, con senadores incluso, y con la mejor voluntad de ayudar, pero yo me quedé frío al constatar que algunos de ellos tenían esta idea de que en México pues, nos tocó así, pues, y que tendremos que seguir viviendo con lo que nos tocó,
y por supuesto ser capaces de levantarnos lo antes posible de la próxima desgracia, o sea, volvernos lo más resilientes posible, pero nunca estuvo en la noción, en sus discursos, de que en sus manos está la posibilidad de que eso no ocurra, de que futuras tragedias sigan ocurriendo. Entonces, en realidad es una irresponsabilidad por parte de las personas que así piensen y que tengan la capacidad política de hacer que cambien las cosas. Pero bueno, entonces aquí la idea es que hablé el otro día casualmente con la futura secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, la arquitecta Cintia Ursúa, y me encantó, me gustó mucho el fin de semana porque ella me hablaba y decía: lo que está diciendo esta mujer es lo que yo pienso, es lo que he tratado de comunicar desde hace un año, pues a raíz de lo que nos pasó, que es precisamente este cambio de paradigma. El FOPREDEM, por ejemplo, que es el Fondo Federal destinado a la prevención de desastres, es varios órdenes de magnitud inferior al FONDEN, que es el Fondo Federal para la Reconstrucción. Ese fondo es muy grande en contraste con el fondo que debe dedicarse a la prevención, y ahí justamente es una manifestación de este error en el paradigma, en la administración de un país como México. En Japón, por ejemplo, es muy diferente. Yo tengo ahora mucha colaboración con colegas japoneses sismólogos y he hablado incluso con legisladores japoneses que han venido después del terremoto, y la visión es muy diferente. Allá la prevención es algo fundamental. No significa, me sorprendió, pero ¿no?, que no haya tirones en Japón, cuando se decide el presupuesto del año que viene, que siempre haya que argumentar a favor de la prevención para tener lo que se requiere. También existe eso allá, pero sin embargo la diferencia con México, la prevención es muy grande. Ahora, me estoy extendiendo un poco y tengo mucho que decir, pero lo que yo es que las cosas han cambiado en México a raíz de 85, trataré de hablar un poco al respecto. Lo importante, a ver, rápidamente, algunas cosas. La Ciudad de México, por la naturaleza de su suelo, como seguramente o probablemente sepan muchos de ustedes, el peligro sísmico en la ciudad es muy elevado, por la naturaleza del suelo mismo, donde gran parte de este corresponde a sedimentos lacustres de los antiguos lagos que existieron antes de la colonia, incluso en la época precolombina, ¿no? Estos sedimentos son muy particulares, son arcillas, son sedimentos muy finos, saturados en agua, a pesar de que se haya evacuado la mayor parte del agua de los lagos a muy poca profundidad, a escasos metros o incluso centímetros de la superficie. Estas arcillas están saturadas en agua y son compresibles, una propiedad mecánica que tienen. Lo importante es que cuando las ondas sísmicas llegan, de donde sea que lleguen, sufren una amplificación muy grande, descomunal. De hecho, no hay en la literatura internacional de la sismología otro lugar en el mundo donde la amplificación de las ondas sea tan grande como en esta ciudad. De ahí que, sobre todo a raíz de 85, donde se revela de una manera muy cruda el peligro que desconocíamos hasta entonces, es decir, la dimensión de las sacudidas que podían ocurrir en la ciudad, la comunidad científica internacional se volcó a entender mejor qué es lo que pasa aquí, cómo es posible que un terremoto como el de 85, a más de 400 kilómetros de distancia, haya producido tales daños. Las ondas sísmicas se atenúan con la distancia, por lo tanto era casi inverosímil el que, a pesar de dicha distancia, las aceleraciones del suelo en la Ciudad de México en algunos casos fueron incluso mayores que justo en la zona epicentral, ¿no? Entonces, bien, un dato, en la zona de lago, para periodos de oscilación entre 2 y 3 segundos, es decir, para ondas sísmicas que cumplen un ciclo de oscilación en ese rango, las amplificaciones del movimiento pueden ser entre 100 y 500 veces más. Es un factor de amplificación de ese orden. Quiere decir que las aceleraciones en ese rango pueden ser hasta 500 veces más fuertes que en otro punto fuera de la cuenca lacustre del Valle de México, a la misma distancia del epicentro, ¿sí? Un efecto local de amplificación. Bueno,
Entonces eso, por supuesto, la ciudad no está asentada toda sobre estos sedimentos. Hay una parte importante que está en la periferia, en lo que se conoce como el suelo firme, la zona de loma, ¿sí? Donde ahí la amplificación es menor, existe también, pero es mucho menor, es del orden de 10 nada más, ¿no? Que ya es mucho, pero no es tanto como en estos sedimentos donde nos encontramos, por ejemplo, ahora mismo aquí en Aragón. Bueno, entonces, la mayoría de los terremotos en México más o menos ocurren los que detecta y reporta el Servicio Sismológico Nacional, que depende de mi instituto y forma parte de mi departamento de sismología de ese mismo instituto. Reporta más o menos diariamente unos 50 sismos en la República Mexicana. Es la tasa normal de sismicidad del país. Por supuesto, la mayoría de esos terremotos son muy pequeños, imperceptibles, pero con la red de observación que tenemos somos capaces de saber qué están ocurriendo. Ahora, de estos, la inmensa mayoría ocurren bajo las costas del Pacífico, ¿sí? Es decir, en la región donde la placa de Cocos, que es la placa tectónica de Cocos, que es el fondo oceánico, pasa por debajo de la placa continental. A ese proceso tectónico se le llama subducción, que es donde entran en contacto la placa oceánica y la placa continental, o sea, bajo la costa del Pacífico de México. Y es ahí donde las placas se atoran, se acoplan entre sí, el movimiento relativo de las placas que no cesa, es continuo, del orden de 6 centímetros por año, se va hundiendo esta placa de Cocos por debajo del continente, produce deformaciones, por eso se atoran las placas, se acumula energía elástica, se deforman las rocas y es lo que eventualmente produce las rupturas de los terremotos, emitiendo ondas sísmicas. Bueno, ejemplos de terremotos bajo las costas, pues el más paradigmático es el de 85 por los daños que ha provocado, pero en 1932 hubo un sismo aún mayor en Jalisco, por ejemplo, de magnitud 8.1, o el 16 de febrero de este año, se acordarán que sentimos una sacudida en México, magnitud 7.4, si mal no recuerdo, justamente en la frontera, fue en Oaxaca, pero muy cerca de la frontera con Guerrero, de hecho muy cerca del terremoto del 20 de marzo de 2012, en una Semana Santa que también sacudió muy fuerte, recordarán algunos, pues rompió justo al lado, cerca del Pinotepa Nacional, o el del 18 de abril de 2014, cerca de Zihuatanejo. Todos estos los sentimos en la ciudad, por eso los menciono. Entonces, estos son sismos típicos de subducción, los más comunes, que ocurren en el contacto de las dos placas. Bueno, los terremotos del año pasado no tienen que ver, son muy diferentes, son animales diferentes, es decir, son rupturas, también son deslizamientos en fallas geológicas que ocurren dentro de la placa oceánica, no en el contacto entre las dos placas, sino dentro de la misma placa y a mayor profundidad. Tanto el del 19 de septiembre como el del 7 de septiembre son terremotos producidos por un fallamiento normal, así le llamamos nosotros, los sismólogos, es decir, producido por esfuerzos de tensión que hay dentro de la placa, y por producirse a mayor profundidad y por la geometría misma de la placa de Cocos abajo del continente, resulta que ocurren, por ejemplo, notablemente el del 19, abajo del centro del país. Pero sismos de esta naturaleza han ocurrido también muchos en la historia, como en 1973 en Orizaba, un terremoto muy intenso, también de profundidad intermedia, intraplaca, así le llamaré de ahora en adelante estos sismos como los dos del año pasado, o el de 1980 en Guajuapan de León, otro terremoto muy intenso, notablemente el de 1999 en Tehuacán, que destruyó muchos monumentos históricos en Puebla. Ahora este terremoto del 19, el del 16 de junio de 2013, que fue muy intenso en la Ciudad de México, que hasta López Dóriga fue un 5.9 más lejos, ¿no? Pero en Guerrero, al centro de Guerrero, que López Dóriga en la noche dijo, bueno, este terremoto que no produjo grandes daños, pero se sintió muy fuerte, ¿no? Fue de 5.9, pero parece que nos están mintiendo, ¿no? Decía la magnitud de ese terremoto, o sea, no era coherente la intensidad que se sintió del sismo con la magnitud reportada. Bueno,
Entonces, entonces en ese sentido el terremoto del 19 en particular, una magnitud 7.1, la magnitud no es extraordinariamente grande, lo mencioné, el de 1931 en Oaxaca, que destruyó la capital del estado, en magnitud 7, 9 u 8, difícil de precisar por la época, habían pocos instrumentos, estaciones sismológicas que registraron, pero icónico, ¿no? Porque sufrió gran impacto. Entonces ha habido muchos de este tipo. Solo quiero mencionar, el del 7 de septiembre es por mucho el más grande, el 8.2, ¿sí? Cuyos daños en la Ciudad de México fueron nulos, pero por la distancia tan grande, más de 700 kilómetros de distancia entre la ruptura que tuvo lugar el Istmo de Tehuantepec, fuera de las costas, bajo el mar, pero dentro de la placa oceánica, como ya dije, ¿no? Un terremoto muy grande, ¿no? O sea, la ruptura que produjo las ondas sísmicas duró 1 minuto. O sea, durante 1 minuto la falla geológica se fue deslizando y emitiendo ondas, rompiéndose hacia el noroeste, hacia la costa de Chiapas. Bueno, los daños ya los conocemos, se hablará más al respecto. Quiero más bien abordar otras cosas más un poco técnicas que puedan ser de su interés. A ver, el del 19 de septiembre, que fue lo que más afectó a la ciudad, es extraordinario ese terremoto, lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó ese día? ¿Fue tan grande como el 85? Hoy, a posteriori, podemos afirmar que la devastación no fue tan grande, pero cuando ocurrió fue un movimiento muy violento. Y así fue. Cuando hablo de aceleraciones del suelo, lo menciono porque es un parámetro que usamos para medir la violencia de un terremoto, la intensidad de un sismo en un lugar específico, y que tiene mucho que ver con la estabilidad de las estructuras. Por eso es importante hablar de la aceleración máxima del terreno, ¿sí? Bueno, pues ese dato, ese parámetro para el sismo del año pasado en Ciudad Universitaria, que es nuestro sitio de referencia desde 1963, es una estación muy bien instalada, muy sensible, que lleva registrando sismos desde entonces. Registró una aceleración de 57 gales, es la unidad de aceleración, no importa, como referencia a la aceleración de la gravedad, es de 981 gales. Bueno, lo importante es que esos 57 gales es 2 veces mayor que el registrado en 85, de 29 gales, ¿sí? O sea que la aceleración en zona de roca firme alrededor fue 2 veces más grande la del 19 de septiembre pasado que en 85. Pero ¿cómo? Entonces, si fue 2 veces mayor, ¿por qué los daños no fueron 2 veces mayores? Podría ser, ¿no? Responder esa pregunta hace falta tiene varias aristas. La que yo me enfocaré principalmente es que son 2 sismos muy diferentes, a pesar de que las aceleraciones máximas son así. Resulta que el terremoto de 85, por su distancia y su dimensión, liberó más de raíz de 1000, se me fue el número ahora. La raíz de 1000 son 36, me parece. Ahora les doy la raíz de 1000 veces más energía sísmica que, si alguien me puede calcular raíz de 1000, se le voy a agradecer, raíz cuadrada. En fin, ¿cuánto? Se me fue la cifra ahora, en fin, no importa. Del orden de 30 y tantas veces más energía sísmica el de 85 que el del año pasado. Bueno, entonces, la diferencia es que por la distancia de 85, las ondas de alta frecuencia, o sea, las oscilaciones de periodo corto, las que vibran rápido, se atenuaron. Entonces, lo que llegó principalmente en la Ciudad de México fueron ondas con periodos de oscilación largos, de entre 2 y 3 segundos de oscilación. O sea, que una onda solo se mueve para allá y regresa acá en 2 o 3 segundos. Y esas ondas amenazan estructuras grandes, ¿no? Por ejemplo, entre 2 o 3 segundos, típicamente amenazan estructuras de más de 18 pisos de altura, entre 18 y 30 pisos de altura.
que fue lo que esencialmente se derribó, los edificios que más se afectaron en 85, más de 170 edificios colapsaron en 85, hay estadísticas. 31.62. Exactamente, 31, muchas gracias, muy amable. 31 veces más energía sísmica liberada en 85 que en 2007. ¿Sí? No, porque fue un 8 con respecto a un 7. Un 8 con respecto a un 6 es 31 al cuadrado, o sea, 1000 veces más energía sísmica, ¿no? O sea, un 8 con respecto a un 5 son 32.000 veces, es 31.000 veces, ¿no? 31 a la n, donde n es la cantidad de unidades de magnitud, ¿no? Bueno, no importa. El caso es que fue muchísimo más grande el de 85. Sin embargo, decirlo de las ondas de periodo largo, entonces, bueno, el punto es que por la cercanía del año pasado, la violencia de las ondas de periodo corto, la amplitud fue muy grande, por la cercanía. O sea, la razón principal por la cual la intensidad del movimiento del año pasado fue tan grande es por la cercanía del evento, ¿sí? Principalmente. También por el tipo de sismo, que es un sismo de profundidad intermedia intraplaca. Estos terremotos, a diferencia de los que ocurren bajo la costa, están enriquecidos en altas frecuencias. Y esas altas frecuencias, periodos de oscilación pequeños, amenazan estructuras mucho más grandes. Por eso, el 100% de los 54 edificios que colapsaron el año pasado en la Ciudad de México, no me dejarás mentir, probablemente me dirás, pero es de ese orden, por ahí, tienen menos de 11 pisos de altura todos. Mientras que en 85 ya hay estadísticas hechas, claramente la afectación fue para edificios mayores de 15 pisos en adelante. ¿Y eso es por qué? Por lo que ya expliqué. Bueno, muy bien. Entonces, otra cosa interesante es que el patrón, la distribución de daños producidos por un terremoto y otro, si bien hay un traslape significativo, notablemente en la Roma, la Condesa, son también significativamente diferentes, ¿sí? Entonces, en el caso 85 los daños se concentraron mucho en la zona centro, donde el espesor de las arcillas es grande, es del orden de 80 a 70 metros, mientras que el año pasado se concentraron en un cinturón de daños que, digamos, ladeó el flanco occidental, el término, el límite occidental de las arcillas, donde los sedimentos son mucho más delgados. ¿Por qué? Porque ondas de periodo más corto en sedimentos más delgados se amplifican más. Ondas de periodo más largo en sedimentos más espesos se amplifican más. Entonces, de ahí que estos dos terremotos produjeron daños con zonas de afectación significativamente diferentes. Bueno, no tengo mucho más tiempo, pero bueno, luego las dudas que puedan tener, con gusto, si puedo responderlas, lo haré. Lo que puedo decirles que sea de interés en este foro es que algo interesante es lo siguiente. Ya ahora, posterior, y más de 70 estaciones acelerométricas registraron el terremoto el año pasado en la Ciudad de México. Con base en esos datos hemos hecho muchísimos análisis, entre otros uno que es interesante. Salvo en 3 sitios, en 3 estaciones de las 70 y pico, en ninguna estación el movimiento del suelo rebasó el criterio de construcción vigente en el reglamento de construcción, en las normas constructivas de la Ciudad de México el año pasado, que es el reglamento de 2004. Es decir, en ese reglamento, los ingenieros civiles que diseñan los edificios pues, se refieren a ese reglamento y ahí hay unas curvas que se llaman espectros de diseño, con los que podemos contrastar, comparar el movimiento. Si aquí se registró el sismo, yo puedo procesar esa información y compararla con ese espectro de diseño. Y eso es justamente lo que hicimos con colegas muy cercanos míos, y demostraron que en realidad el movimiento, por más grande que haya sido, no rebasó casi en ningún sitio los criterios constructivos vigentes de 2004. Entonces, en teoría, todas las edificaciones construidas después de ese año si respetaban el reglamento de construcción, no debieron colapsar. Hay que mencionar que más del 80% de los edificios
edificios afectados fueron construidos antes del 80, por lo menos antes sí del 85, la mayoría, pero hubieron estructuras mucho más recientes, pocas, algunas, no debería haber ninguna, que sí colapsaron. Bueno, entonces ahí eso sugiere que hay prácticas, digamos, al menos no hay una supervisión lo suficientemente estricta y rigurosa por parte de las instituciones del gobierno para garantizar que cuando se edifica un edificio se apega estrictamente al reglamento, es decir, que el diseño primero de la estructura está en apego al reglamento y luego que cuando se levanta la estructura el diámetro de las varillas, el espesor de los muros, etcétera, etcétera, corresponde a las instalaciones. Entonces parece que hay un problema de supervisión. Bueno, y luego si les interesa les puedo platicar otras cosas de la brecha sísmica de Guerrero, en fin, o lo que estamos haciendo ahora en términos de investigación con proyectos muy interesantes con el fin de contribuir lo más posible a la mitigación del riesgo frente a futuros grandes terremotos. Ahí lo dejo para un agradecimiento especial al doctor Víctor. Y ahora que hablaba de la brecha de Guerrero, yo he estado leyendo a los especialistas que vaticinan que la Ciudad de México se encuentra muy vulnerable en relación precisamente a esta franja que va de Acapulco a Ixtapa, que se conoce como la brecha de Guerrero. Aproximadamente estamos hablando de unos 300 a 350 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. No tiembla, si estoy mal en el dato, aquí el doctor me puede corregir, no tiembla en esa zona aproximadamente desde hace 100 años. Entonces los científicos están esperando que el próximo megaterremoto provenga de la brecha de Guerrero. No necesariamente. No necesariamente, pero hay el gran riesgo. Sí. Ahora, hay un grave riesgo en el sentido de que estamos a 300 kilómetros y habría que preguntarnos si la ciudad se encuentra en condiciones para soportar a tan poca distancia un sismo de mayor magnitud que el que vimos el pasado 19 de septiembre. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra al arquitecto Iván Sancillo. Él es cronista, investigador y escritor de los sismos ocurridos en la Ciudad de México. Él es uno de los escritores que mejores trabajos ha realizado sobre los dos sismos del 19 de septiembre, el de 1985 y el reciente del 2017. Acaba de publicar este último apenas hace una semana. Y pues aquellos que quieran adquirirlo ya lo tenemos aquí a su disposición. Pues adelante. Muchas gracias, gracias a Casa La por la invitación, me encanta estar aquí. Yo quisiera empezar antes de la ponencia, traigo un video que creo que va a ser muy interesante, donde menciono un poco los dos proyectos que he trabajado, dos libros que para mí son muy importantes. Es un material que hice de 85, me tardé 9 años en hacer ese libro. El de 2017 fue un trabajo veloz, muy dedicado, que saqué en solo 11 meses. Con ayuda me acerqué a gente del CIRES, es la institución que maneja la alerta sísmica, con gente del Instituto de Ingeniería del UNAM, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, que son los que me publicaron ambos libros. He platicado con muchas personas para poder hacer esto, pero también me enfoco muchísimo en las historias que surgieron a raíz de las fallas. Cuando la técnica falla, cuando la protección civil falla, hay gente que paga el precio. Bueno, yo me he encargado de documentar todas las historias que surgieron a raíz de los sismos del 85 y del 2017. Pero antes de irme quisiera que vieran este video. Es un video que no dura ni 5 minutos, pero creo que es importante conocer. Ahora hacen los futuros que provoquen más. Podemos hablar de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros amigos. Nadie está exento del perdido. Miles de muertos.
muertos, para ser exactos, cerca de 40 años, y casi 1000 edificios derrumbados. Fue el precio del sismo de 1935 que tuvimos en los ataques de la ciudad. Un nuevo sismo nos golpeó, y siendo un sismo 32 veces menor en la energía liberada comparada con el 85, volvió a causar daño, volvió a causar víctimas y volvió a crear damnificados. Nuevas víctimas, nuevos edificios derrumbados, escuelas, oficinas, cobraron la vida de cerca de 300 personas. Esto es una experiencia que no podemos dejar de lado. Creo yo que los sismos en México son una amenaza cotidiana con la que tenemos que aprender a vivir. Eso es claro para mí, pero no es claro aún para las autoridades ni para la población de la ciudad. Por eso es importante para mí hacer un recuento de lo que hemos vivido antes, para aprender de esas lecciones y tratar de minimizar los riesgos en los futuros sismos que sin duda van a golpear a la Ciudad de México. Nuevamente hay casos de corrupción en edificios colapsados, en edificios nuevos, que no respetaron ni los reglamentos de construcción. Hay corrupción también en el rescate. En un caso muy documentado de un grupo de topos que se separó de una brigada muy conocida en la Ciudad de México, los topos originales, los topos de Tlatelolco. Es un caso de corrupción, se pidió donaciones a su nombre y esas donaciones desaparecieron. Hay corrupción también en muchas de las donaciones que la población dio, en la que gobiernos estatales, para ser exactos, en Puebla y en Morelos, desviaron esas donaciones para darlas bajo su propio sello, se desviaron trailers, se desviaron donaciones desde la más chica a la más grande para hacerlas oficiales. En esta ocasión, el gobierno ha tratado de atender a estas personas, pero esto no es suficiente. La ayuda de la población ha sido básica para atender las necesidades inmediatas de todos aquellos que sufrieron la pérdida de su estilo de vida. Creo yo que este libro va a ser una lección y un testimonio de todo lo que hemos estado experimentando en las últimas semanas. El problema aquí, y lo que más me preocupa, son todos los edificios construidos antes de 1985 con las normas anteriores. Esos edificios son los que se convertirán en las víctimas de los siguientes edificios futuros. Mientras yo me acerque a la gente y redacte la verdad y cuente la verdad de lo que ocurrió, creo que el libro hablará por sí solo. Es una carrera contra el tiempo, puesto que mi idea es sacarlo a la luz, presentarlo en septiembre próximo, un año después del embate del terremoto, y es un gran reto para mí, puesto que el anterior libro me llevó la primera edición 4 años y la segunda edición me llevó 5. Entonces hacer este libro en un año para mí va a ser un tiempo récord, pero bueno, voy muy bien. Y el tema interesa a mucha gente y hay muchísima información, está muy accesible la información para poder llevar a cabo este trabajo. Es el más importante trabajo de investigación que se ha hecho en la Ciudad de México sobre el terremoto. Aquí están muchas de las historias que el tiempo borraría si usted no las ha recogido aquí. El sismo que venga en el futuro, tendremos que ver la distancia del epicentro, la magnitud que tenga, la frecuencia que tenga, para ver cuáles van a ser las nuevas víctimas del sismo. Entonces pareciera ser que esta va a ser una labor que nunca va a acabar. Y espero no tener que hacer en el futuro un nuevo libro sobre un nuevo desastre, sobre una nueva zona que resultó afectada. Y eso será quizá inevitable, pero cuando ya no haya víctimas mortales, cuando después de un gran sismo, digamos, no murió nadie, ahí podemos decir que ya estamos en el mundo. Mientras siga habiendo personas que pierden la vida, no estamos haciendo las cosas bien. Bueno, como podrán ver, este video se grabó en septiembre, por eso yo hablaba de este proyecto
como algo en proceso, y finalmente, bueno, concluí, está en septiembre. Les voy a comentar que hace exactamente un año estábamos aquí en esta mesa platicando sobre el riesgo sísmico, el 18 de septiembre. Nunca nos íbamos a imaginar que un día después iba a ocurrir ese terremoto, y en un 19 de septiembre era algo impensable, pero lo que concluimos después de esa plática es que, a pesar del enorme sismo que ocurrió el 7 de septiembre, no implicaba que no hubiera haber grandes sismos o sismos importantes en los siguientes días, que no tuvieran además relación con el otro. No, creo que esa fue la conclusión a la que llegamos ese día. El riesgo era latente. Incluso después del día 7 de septiembre hubo mucho interés por los sismos. Me invitaron a una escuela, Alejandro Guillot, a dar una plática a más de 200 jóvenes. Les llevé la historia, lo que había ocurrido en el 85, testimonios, material importante que yo tengo para esas pláticas, y les dije lo mismo: señores, jóvenes, el riesgo es latente, puede haber más sismos. ¿Y cuándo se iban a imaginar que 6 días después iban a vivir un sismo y la escuela que estaba al lado se iba a caer? El colegio Enrique Reza. Estuvimos hablando de riesgo sísmico 6 días antes del temblor, y la escuela de al lado se cayó, y ya conocemos el número de víctimas que hubo ahí, tan triste, ¿no? Pero bueno, decía Sina Lomitz, un sismólogo muy reconocido que ya falleció, que nuestra mejor defensa ante los sismos es que los edificios no se caigan. Y tiene toda la razón. Es importantísimo que los edificios, los techos, estemos en un lugar seguro. Decía el doctor Atienza que cada sismo tiene características muy especiales, no hay uno igual, todos son distintos y afectan de manera distinta a los edificios. En 85, los edificios que resultaron más dañados andaban en un rango entre 8 y 15 pisos. Vamos a recordar algunos: el Hotel Regis, el Hospital el Juárez, el Hospital Juárez, el Centro Médico, el edificio Nuevo León en Tlatelolco y muchos más edificios. No es coincidencia que andaban en el mismo rango de niveles. Andaban por ahí de los 10, 12 pisos esos edificios. En Multifamiliar Juárez eran edificios que fueron los que libraron más. En 2017 ocurrió lo mismo, pero con edificios más bajos. La mayoría de ellos entre los rangos de 4 a 8 pisos fueron los que libraron más, y fueron los que sufrieron el embate de ese sismo. Bueno, estos edificios, en su mayoría, más del 90% de los edificios que resultaron dañados en 2017 fueron construidos antes de 1985. Entonces yo comentaba ahorita al final del video, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos edificios, que son la mayoría de los que hay en la ciudad, con los futuros sismos que vengan? Entonces, la gran lección que nos deja esto es que estos edificios tendrían que cumplir las normas actuales del reglamento para considerarlos seguros. Pero aquí viene el gran problema: ¿quién va a pagar eso? La gente que vive en esos edificios. Tengo un caso cercano de un primo que un edificio construido antes del 85, por ahí del 84, sufrió algunos daños. Un edificio de 7 niveles, pero era completamente habitable, pero se hizo un estudio y resultó que el edificio había que rigidizarlo, porque se vibra mucho, se mueve mucho. Entonces eso provocó daños, se botan pisos, se botan algunas paredes, pero nada, un daño estructural. Ahí el problema es que los vecinos no tienen el dinero para arreglar ese edificio, y el gobierno pues tampoco tiene el dinero para ir a arreglarlos. Yo no sé, la verdad, si fuera obligación del gobierno ir a arreglar eso, o que fuera cuestión de los inquilinos. Entonces, con esta discusión nos podríamos eternizar, pero ¿qué tal si nos gana un sismo antes de que lleguemos a una resolución y ver cómo arreglamos esto? Algo similar ocurrió en el 85 en el edificio Nuevo León. Ese edificio tenía 3 módulos
Era un edificio muy largo, de 150 metros de largo, de 13 pisos de alto, dividido en 3 partes. 2 de esas partes tenían hundimientos diferenciales y se estaban tocando en las azoteas, estaban inclinados uno sobre el otro. Se hizo un estudio, ya tenían pilotes para poderlo enderezar, pero los pilotes no tenían mantenimiento, no se podían utilizar. Se hizo un estudio por parte de una empresa que se llamaba Ideurban, o se llama Ideurban, y llegaron a la conclusión de que había que actualizar ese sistema para poder utilizar y enderezarlos, porque detectaron que si llegaba un sismo importante con en una longitud digamos perpendicular a la del edificio, tenían el riesgo de golpearse entre sí. Bueno, pues estaban echándose la bolita de quién arreglaba esos pilotes, y llegó el terremoto. Los edificios se golpearon y se fueron abajo los dos, con un número muy elevado de víctimas. Entonces, si nos ponemos a discutir qué va a pasar con esos edificios, nos vamos a aterrizar. Yo creo que eso es lo más importante, ver qué se va a hacer, cómo se va a reforzar. Podemos ver edificios de características similares en altura, número de pisos, antes del 85 y uno actual, y vemos que el actual tiene columnas más grandes, mucho más acero, para que se pueda mover. El concreto trabaja bien en manera vertical, pero no está hecho para torcerse. El acero existe para que le dé esa posibilidad al concreto. Entonces, un edificio actual tiene más acero, tiene más concreto, tiene más traves, y por eso fueron pocos los edificios. El reglamento de construcciones permite cierto nivel de daño a los edificios. Eso ya está permitido, lo dice el reglamento, pero se hace de manera que por lo menos no colapsen y que den chance a que se evacúen. Entonces, ¿cuáles fueron los edificios que se cayeron? Los antes del 85. Pero bueno, ¿por qué hubo unos edificios que se cayeron y otros no? Hay otras agravantes importantes para que los edificios salgan dañados. Los edificios que están en esquina, que comparten, tienen fachadas en 2 lados, en una esquina, tienen 2 muros que son totalmente ciegos, que son muy rígidos, pero las fachadas que tienen balcones, que tienen huecos, ventanas, no son igual de rígidos. Entonces, ¿qué pasa con los edificios? Se tuercen, y lo que decíamos, lo que peor que le puede pasar a un edificio concreto es que se tuercen, salen más dañados. Muchos edificios que están pegaditos se golpean entre sí. Por lo regular, el edificio bajo y el edificio alto, cuando se golpean, el que sale perdiendo es el alto, porque le hace una especie como de banquito. Es un efecto que le llaman de columna corta. Hace que el edificio no se pueda mover porque encuentra un obstáculo. Esa es otra causa de edificios que salieron dañados. Otros tantos, algunos edificios que tienen la planta baja de estacionamientos. Muchos edificios que construyeron en el 85 no tienen el refuerzo suficiente, entonces esa planta baja actúa como un fusible. La fuerza del suelo y la rigidez de la parte de arriba, el sismo busca un punto de rompimiento. Entonces esa planta baja es la más débil, entonces a veces actúa como un fusible. Vimos muchos edificios que se sentaron sobre la planta baja. Ese es otro riesgo. No implica que no se deba construir así, pero deben de tener un refuerzo importante. Entonces habría que esos edificios trabajarlos y reforzarlos para que no pase ese asunto. He visto muchos edificios en la zona de Cuapa que toda la planta baja la están tapeando con madera y los están reforzando porque ya no podrían seguirse utilizando sin ese refuerzo. Ahora bien, vamos a las historias. Surgieron muchas historias, pero hubo un gran desconocimiento. Yo batallo mucho contra la pérdida de memoria que tenemos después de los sismos. Toda esta gente que vivió lo del 85, estábamos, porque yo vivía a los 14 años el sismo del 85, no teníamos ni idea de que algo sí podía pasar en la ciudad, no sabíamos. Nos habían platicado los abuelos de que hubo un sismo en el 57 que tiró al Ángel,
pero lo veíamos como algo lejano, algo irrepetible, algo que ya no nos afectaba. Después de que hice el libro del 85, fui a muchos lugares a dar conferencias, fui a escuelas secundarias a nivel posgrado, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en escuelas de arquitectura, y todos esos jóvenes que estaban escuchando las pláticas les pasaba lo mismo que a mí en el 85 con respecto al 57. Decían, no, es que el 85 ya es algo único, es algo irrepetible, es algo que no me afecta, y entonces el tema pues no me afecta mucho porque veo que tiembla y no pasa nada en la ciudad. No es que no pasara nada, no había llegado un sismo lo suficientemente fuerte para volvernos a meter en problemas. Yo nunca pensé que iba a escribir otro libro después del 85 que valiera la pena por el nivel de daño. Y llega 2017, entonces todos los jóvenes ahora les tocó, como a una generación del 85, salir a la calle, ayudar al vecino y enfrentar la situación que una vez más nos volvió a rebasar. Ese es el trabajo que yo he hecho. He encontrado historias increíbles en 85, en 2017 hay unas historias fabulosas. Desgraciadamente por cuestiones de tiempo ya no me podría extender porque faltan otros ponentes, pero bueno, todo eso que hemos platicado lo he vaciado en los libros. Y bueno, si a alguien le interesa, aquí está mi esposa apoyándome, los vamos a tener aquí afuera para cualquiera que le interese. Y pues bueno, por cuestión de tiempo aquí lo dejo, y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al arquitecto Iván Salcido. Bueno, que hablabas de las historias que cada sismo trae. Yo pensaba que la única historia relacionada al sismo pasado era aquella que comentabas, ¿no? Que un día antes del 19 nosotros habíamos tenido un foro sobre el 32 aniversario del sismo del 85 a la luz del reciente sismo del 7 de septiembre. Pero ¿quién iba a decir que diste una conferencia en una escuela al lado del Rex? Pues, una historia, no entiendo, dos historias ya cuesta trabajo. Pero bueno, vamos a cederle la palabra a Isaac Montoya. Él es el secretario nacional de Jóvenes de Morena. Él está a punto de graduarse como licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la misma facultad de la UNAM. Y él es partícipe no solo del movimiento de regeneración nacional, sino también ha sido activista en diversos movimientos sociales. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Adelante, Isaac. Muy buenas noches. Antes que todo, agradecer la invitación. Para mí, una gran dicha estar en esta mesa con tan extraordinarios académicos, especialistas que han hecho una gran labor investigando con un gran compromiso social sobre el tema de los sismos y sobre este tema específico del terremoto. Yo quería compartirles un poco de la experiencia vista desde mi visión, digamos, desde mi realidad generacional. Sin duda, ese día que todo se sacudió, también se sacudió la sociedad, también se sacudió la conciencia de una generación entera que, como ya se mencionaba, parecía que estábamos etiquetados como una generación apática, desentendida, incluso resignada a la realidad, a lo que nos tocaba vivir. Y ese día se derrumbó también esa versión de una juventud desconectada de su realidad y de su compromiso ante los demás. El terremoto, sin duda, vino ante una situación que fue una situación extraordinaria a sacar el lado más extraordinario de la gente. Y en la mayoría de los casos ese lado extraordinario fue un lado extraordinariamente positivo. Se demostró una participación desconectada de todo protagonismo, de todo afán, digamos, de tratar de lucir de vanidad. La gente actuó buscando ayudar al otro, sin saber quién era, sin saber a quién se estaba buscando. En esos días que muchos participamos, fuera de toda ideología, de toda bandera partidista o de cualquier tipo, ahí sí estuvo la gente buscando ayudar al otro, y eso pues realmente conmueve y habla muy bien de la sociedad mexicana, pero también
esa situación extraordinaria sacó lo peor de algunas cuantas personas que lucraron con la tragedia, que trataron de sacar tajada de muchas maneras y que no voy a profundizar en ello, pero sin duda el terremoto nos desnudó como sociedad. Creo que el balance fue positivo y que en estos momentos, ahora que ya se tiene este proceso de tránsito democrático, de alternancia, de un proceso que encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que se logra alcanzar la presidencia de la República, yo creo que en el caso de la juventud viene a ser una continuidad. La juventud que en ese momento se mostró, se activó, se ha mantenido activa, definió nada más y nada menos que una elección presidencial en México y ahora se mantiene en las calles participando, exigiendo derechos. En el caso de las juventudes de las universidades, por grandes causas están ahí participando y siguen vigentes. Yo creo que esta generación es la generación de la regeneración. Esta generación creo que está asumiendo muy bien su responsabilidad histórica y, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo yo, y creo que en estos momentos hay una juventud dispuesta a asumir un gran papel, rompiendo moldes, rompiendo viejos esquemas, donde siempre hay necesidad de protagonismo, donde siempre hay necesidad de destacar por encima de los demás, de acaparar los reflectores, y creo que esto para mí es muy esperanzador. Yo quiero también mencionar cómo, viendo en retrospectiva el 85, aquel desastre en el año 85, pues también, al igual que el 85, esto marcó una participación social que, por supuesto, se tradujo en una participación en una organización política, y la gente, pues nuevamente mostró ese lado, esa posibilidad de organizarse, esa posibilidad de ser partícipe de su realidad y de buscar la transformación y de buscar hacer algo por su entorno, de no desentenderse. Y finalmente yo quiero aprovechar este espacio para señalar, como parte de la dirección del Comité Nacional de Morena, que muchos cuestionaban el caso de Andrés Manuel o de la dirigencia de este movimiento, que por qué no andábamos ahí participando con nuestras banderas casi, ¿no? Estábamos ahí en las zonas de desastre, y en realidad no hacía falta, no solamente no era prudente, estábamos ahí por convicción, estuvimos ahí sin banderas, estuvimos ahí sin necesidad de sacar provecho político, electoral, porque antes que militantes somos ciudadanos, fuimos afectados, muchos de nosotros. Ahí estuvo el compañero Virgilio, que perdió su departamento, y mucha gente se vio afectada. Entonces esto trascendió de toda ideología, de toda afiliación, de toda incluso clase social, y yo sí quisiera destacar el papel que desempeñaron muchos compañeros y que de ninguna manera trataron de lucrar con ese momento de desastre. Todos actuaron de una manera prudente, responsable, madura, y ahora que ya se logra este proceso de transformación con Andrés Manuel a la cabeza en la presidencia de la República, hay una deuda muy grande con las familias damnificadas, con la gente que lo perdió todo, y esa deuda forma parte de los 25 grandes proyectos que Andrés Manuel ha definido para llevar a cabo en la presidencia de manera inmediata, y eso a mí me parece algo muy correcto. Se va a dar prioridad a todas las familias que fueron afectadas y que no se les ha dado respuesta, y ya se ha llevado a cabo un censo para identificar a todas estas familias y para apoyarlas en lo inmediato a partir del 1 de diciembre. Entonces, mencionar eso porque es algo que no se puede olvidar, es algo que nos ha marcado como sociedad, es algo de lo que debemos aprender, y pues aquí los especialistas tienen muy claro qué es lo que se tiene que hacer, y creo que debemos atenderlos urgentemente para que no se vuelva a repetir un desastre como el que nos tocó enfrentar, y que afortunadamente, digamos, dentro del desastre sacó lo mejor de nuestra sociedad y demostró que podemos ser solidarios, que podemos unificarnos, que podemos lograr enfrentar estos grandes problemas y darles un cauce positivo, más allá de lo que digan las autoridades, más allá de lo que digan las fuentes oficiales, más allá de lo que digan
digamos, las instituciones, hay un pueblo que tiene la capacidad de organizarse, de responder, y que eso nos alienta para lo que sigue. Muchas gracias. Gracias a Isaac Montoya. Aparentemente uno podría pensar como novedad, como sorpresa, la extraordinaria participación juvenil, pero si lo analizamos a detalle, podemos darnos cuenta que los jóvenes son el sector de la población mexicana más afectados por estas políticas económicas aplicadas desde hace 38 años. Es la generación de los empleos precarios, es la generación de las desapariciones, de las muertes, es la generación de los sin voz, pero a partir del 2012, con el movimiento estudiantil, pasando por el movimiento que se desprendió del sismo del pasado 19 de septiembre, hasta llegar al actual movimiento que podemos presenciar en la UNAM, creo que estamos en condiciones de afirmar que el relevo generacional pues ya está aquí y que va a encontrar su cauce para la construcción